no escucha lo que nosotros le estamos tratando de decir, que ellos no pueden pelear. Ellos no pueden pelear. Somos nosotros los que tenemos que pelear. ¿Por qué Javier Milei y Luis Caputo y Patricia Bullrich, el verdadero triángulo de hierro, le pegan a personas con discapacidad? ¿Por qué le pegan a jubilados? ¿Por qué le pegan a médicos, a enfermeros, a trabajadores de la salud? ¿Por qué le pegan a militantes sociales? ¿Por qué Milei reprime sistemáticamente? ¿Por qué Patricia Bullrich ejecuta esa represión con saña, con violencia? ¿Por qué Milei y Patricia Bullrich y Luis Caputo deciden apuntarle a la cara a periodistas, a camarógrafos, a fotógrafos que van a cubrir esos reclamos, esas manifestaciones? ¿Por qué Videla secuestraba, torturaba, asesinaba, robaba bebés, mataba? La verdad que la respuesta es la misma. El terror, el miedo, la represión son instrumentales. Son la forma de implementar un modelo económico que no tiene consenso social, que genera pobreza, que genera, como decía Rodolfo Walsh, miseria planificada, y que no se puede llevar adelante cuando hay una sociedad que se planta frente a eso. Entonces hay que hacerlo vía el terror. Yo sé que alguien va a decir que esto es exagerado, que no se puede comparar a Milei con Videla, que Milei llegó a las elecciones por los votos y Videla llegó por las botas. Videla dio un golpe de Estado y Milei fue a elecciones y las ganó. Pero la verdad que el 56% de la población argentina no vota a pegarle a los discapacitados, no vota a bajar jubilaciones, no vota que los niños no se puedan curar en el Garrahan, no vota que no haya universidades, no vota que no haya ciencia, no vota eso. Y tanto es así que todas las semanas hay movilizaciones, todas las semanas esas movilizaciones son reprimidas con mucha saña. Yo creo que Milei lo que quiere, y por eso la decisión de reprimir sistemáticamente cuando no hay ningún riesgo de que el grupo de jubilados o el grupo de familias con personas con discapacidad o el grupo de científicos o el grupo de trabajadores de la salud o cualquier persona ponga en riesgo al gobierno. Simplemente lo que Milei quiere lograr es silencio, es miedo, es terror. Y en algún momento decir, ven, ya no hay más movilización, significa que la gente me acompaña. La única forma de intentar lograr eso, y yo estoy convencido de que va a fallar, es a través de la represión, a través del miedo. Y estoy convencido de que va a fallar porque siempre falló en la Argentina la represión y el miedo. 7 golpes de Estado tuvimos. Y aún así, los partidos políticos, los movimientos sociales, las familias, los sindicatos, siguieron manifestándose. Las madres, las abuelas, los hijos. La Argentina tiene una tradición que no la van a cortar. Por más que repriman, por más de que peguen, por más de que intenten sembrar el miedo, otra vez y por lo mismo. Otra vez y por lo mismo. Para implementar un modelo económico de valorización financiera, que es lo que implementó la dictadura, que Videla era la cara, pero Martínez de Oz era el dueño. Una dictadura que vino a reformatear la Argentina industrial, la Argentina del mercado interno, la Argentina del pleno empleo, la Argentina de distribución de la riqueza, que era esa Argentina del año 74, donde los trabajadores participábamos del 50% del ingreso nacional, que era punta de lanza en investigación, en industria automotriz, en industria nuclear, en un montón de cosas que esa dictadura vino a romper y a imponer, con una ley, además, que fue la Ley de Entidades Financieras, que sigue vigente al día de hoy, que ningún gobierno de la democracia cambió. Un modelo que tiene consecuencias, hasta el día de hoy,
y que Milei hoy también representa. Los únicos que han hecho negocios durante el gobierno de Milei son los que hacen negocio financiero. Y otra vez vuelve a destrozar la industria, otra vez vuelve a destrozar el mercado interno, otra vez los trabajadores perdemos participación en el ingreso nacional, otra vez bajan los salarios y otra vez desde el Estado se ejerce la violencia. Violencia de Estado. Entonces sí, yo creo que podemos decir Milei y Videla. Porque además, dentro de esa violencia de Estado, está la eliminación del que piensa distinto. Y la eliminación del que dice que se puede pensar distinto. Ayer, el periódico Pausa hizo una compilación que a mí me dio la idea de este editorial, que fue una comparación y un editado que les voy a mostrar ahora, y les pido que presten atención, de un discurso de Jorge Rafael Videla, el genocida Videla, y del discurso de Milei. Escúchenlo. Se pretende conculcar ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebro, de la confusión de nuestra juventud. Cuando hablo de parásitos mentales no me refiero a personas. Las personas son víctimas de estas ideas olajadas en un cerebro a fuerza de décadas de adoctrinamiento colectivista. De desapegarnos a esto que nunca deberíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales, de familia, de patria, de dignidad. El punto es que una vez que las ideas y a estos parásitos mentales le toman la cabeza, cuanto más le toman esa cabeza, el problema es que los convierten en zombies. Es decir, lo convierten en una secta, que es básicamente lo que son la secta cuca. Esa es la subversión. Y ese es el flagelo contra el cual las Fuerzas Armadas luchan y pretenden ser comprendidas. Eso es un poco en sí el sentido de esta convocatoria a esta conferencia. 1977 hablaba Jorge Rafael Videla, 2025 habla Milei. Lavado de cerebros, mencionan los dos. Se le meten en los cerebros a millones de personas, según Videla y según Milei, y les subvierten los valores, decía Videla, de la familia, de la patria. Y Milei dice lo mismo, que hay un virus, que hay unos parásitos mentales inculcados y que hay que eliminarlos, porque convierten a las personas en zombies. A los zombies hay que eliminarlos o te eliminan. Y Videla decía lo mismo. No me vengan con que no se puede compararlo, porque dicen las mismas cosas. Lamentablemente dicen las mismas cosas. De hecho, también durante el gobierno de Milei y también durante la dictadura de Videla, se persiguió a científicos, se persiguió a docentes universitarios, obviamente se persiguió a sindicalistas, a trabajadores, a personas que pensaban distinto. Y también había, en ese entonces como hoy, un sector del gran empresariado argentino beneficiario de ese modelo económico y que lo apoyaba y que le daba sustento, además. Hoy en día hay un sector del poder económico argentino que también apoya y le da sustento a este gobierno. Los Eduardo Elstein, los Eurnequian, los Marcos Galperín, los Paolo Roca al inicio, ahora se está quejando porque no puede competir él con China, pero los Paolo Roca también, y también le están dando negocios en los hidrocarburos. Hay un grupo de empresarios que sostiene a este gobierno, los Ratazzi. Durante la dictadura pasaba lo mismo. Había un sector de la sociedad rural. En la dictadura pasaba lo mismo. Y me acabo de enterar, por una entrevista que le hicimos a Alberto Kornblit hace unos minutos, que hoy, que justo estamos atravesando un paro de 48 horas del CONICET, había una investigación que se estaba llevando adelante que tenía que ver justamente sobre el rol de algunos empresarios importantes en la dictadura.
Una investigación que llevaba adelante Daniel Feierstein, que les recomiendo que lo lean, que lo siguen, que busquen sus libros. Daniel Feierstein se ha especializado en muchos temas, entre ellos las cuestiones de genocidio, de fascismo. Lean con mucha atención un libro muy interesante que se llama La construcción del enano fascista, cuya tesis es que no es cierto que los argentinos tenemos un enano fascista dentro, pero que hay un trabajo de construcción de ese enano fascista que tiene que ver con inculcarle, eso sí, a las personas que hay enemigos, que te dañan, que te impiden tu crecimiento, para ocultar cuáles son los verdaderos responsables de que vos no llegues a fin de mes, de que te falte plata, de que no puedas comprar medicamentos, que es justamente el grupo de dueños del país. Entonces construyen ese enano fascista para que vos identifiques en el distinto o en algún sector el culpable de todos tus males, para que no veas a los verdaderos responsables de todos tus males. Lean ese libro, La construcción del enano fascista. Y nos contaba recién Alberto Kornblit que este gobierno tenía, no solo está recortando en ciencia a lo pavote, sino que había una serie de proyectos de investigación aprobados que tenían que cobrar una cuota, y lo cobraron todos menos la investigación de Daniel Feierstein, que encabeza Daniel Feierstein con un grupo de investigadores, y que trataba justamente de esto, de los cómplices, y más que cómplices, de los coautores empresariales de la dictadura. Y justo apuntaron ahí para cortar. No puede ser casual eso. De paso les cuento, como nota al pie, que en la denuncia que Milei me hizo a mí, tal vez me hace otra hoy por decir que él es comparable con Videla, veremos. La verdad que si tiene como vicepresidenta a una persona como Victoria Villarroel que reivindica la dictadura, sería raro que se venga a espantar por estas cosas. Pero bueno, la nota al pie es que en la denuncia que me hizo por decir que él tiene discurso nazi y que ese discurso lo sigue repitiendo porque le sigue llamando zombies a los que piensan distinto, por ende plantea el aniquilamiento de los que piensan distinto, yo cito varios párrafos del libro de Daniel Feierstein. Y en la denuncia, Milei pone esos párrafos del libro de Daniel Feierstein diciendo que tengo que pagar yo y todos los que me ayudaron a escribir esa nota. Bueno, a mí me ayudó mucho. No él, sino sus libros. ¿Sí? Así que se los recomiendo mucho porque hablan de estas cosas. Voy a mostrarles más comparaciones entre Videla y Milei ahora, en un minuto. Antes quiero ir a lo que sucedió ayer porque creo que es muy grave, que este gobierno haya decidido, en este tren de reprimir a todo el que piensa distinto, pegarle a las familias de personas con discapacidad y a las personas con discapacidad que estaban ayer de forma absolutamente pacífica en las inmediaciones del Congreso para ir a pedirle a los diputados y a los senadores que se conviertan en héroes, pero en héroes de verdad. En héroes que sostengan una ley que salió del Congreso que declaró una emergencia en discapacidad para que millones de argentinos y cientos de miles de familias accedan a las prestaciones con los fondos que corresponden. Y Milei lo vetó. Quiero mostrarles primero la represión y después les voy a mostrar los números, para que vean que lo que vetó Milei es absolutamente injusto, que plata hay, pero Milei se la da a los ricos y se la saca a las personas con discapacidad. Pero quiero mostrarles primero la represión. Vamos a empezar a mostrar los videos. El otro día nos manifestamos en esta... ¡Por favor! ¡Defiéndanos! ¡Con qué necesidad! ¡Ustedes son el pueblo también! Madre, ahora sos hombre. Son unos ridículos. ¡Loco, son ridículos! ¿A quién le querés pegar? ¿A quién le vas a pegar? ¿A un chico con síndrome de Down le querés pegar? ¡La concha de la madre! ¿A quién le vas a pegar? Las imágenes son demoledoras, ¿eh? Son familias tratando de frenar, y lo muestro así con las manos porque esa es la posición que tienen, a unos gendarmes armados como para la guerra,
Al que escuchan gritando en este momento es a Mauro Acedo. Hablamos hace un rato con él. Él no solo es psicólogo y prestador del sistema de discapacidad, sino que tiene una hermana con síndrome de Down. Nos contaba que él fue con su mamá, que supongo que es la que se lo ve ahí abrazándolo. A la mamá la empujaron y la lastimaron. Y su hermana con síndrome de Down no fue ayer a la movilización porque estaba laburando en un taller protegido, cobrando 28.000 pesos por mes. Si va en colectivo a ese laburo, se le va esa plata en colectivo. Obviamente no lo hace por el dinero, lo hace como parte de su vida, digamos, y de su tratamiento para, tener una vida lo más parecida a la que tenemos todos, mientras atraviesa una vida con síndrome de Down, como la cantidad de discapacidades que puede haber y que había ayer. Y que, repito, el gobierno y Javier Milei ha cortado una ley que salió del Congreso que declaraba una emergencia en discapacidad y, entre otras cosas, actualizaba los montos que reciben tanto las familias como los prestadores de las terapias, que pueden ser tanto de psicólogos como desde el transportista. ¿Sí? El tipo que lleva y trae a las personas con discapacidad, porque muchas veces, por ejemplo, tienen que ir con una silla de ruedas, no pueden ir en un auto común. Bueno, quiero compartirles varios testimonios de ayer, por ejemplo, de una madre que decía esto. ¿Sabes qué me da más miedo? Que todo el pueblo sepa. Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia. Sé que me pegue un policía, que me vengan a pegar. No me importa, yo voy a defender acá los derechos de mi hijo. Todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Esteban, te lo hago rapidito, porque yo después de acá me tengo que ir a trabajar también. Yo soy mamá de un nene con autismo que después de pasear por un montón de situaciones desagradables en el jardín de infantes, logramos que encuentre una escuela especial, que está aprendiendo un montón, que está feliz. Nunca vi feliz ir a mi hijo al jardín. Es la primera vez que lo veo feliz ir a la escuela, y si esto no se aprueba, va a tener que cerrar, porque no les pagan a los profesores de nuestros hijos, no actualizan los nomencladores de las terapias, y esto no pasó nunca. Hay un montón de gente que dice esto pasó siempre. No, señores, no se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables y se tiene que enterar la Argentina. Nos gobierna el tipo más cruel de la historia, que prefiere pagarle un operativo policial que pagar las terapias de mi hijo. ¿Y sabes qué? Que me pueden venir a pegar, me pueden venir a sacar. Yo no me voy a ir hasta que nos den una respuesta. Nadie le va a pegar, espero que nadie no me voy a ir. Bueno, no le van a pegar, dice Trebuch, que es uno de los responsables de la comunicación institucional de este gobierno. Bueno, sí le pegaron. De hecho, yo vi la entrevista completa. La madre tiene que cortar la entrevista porque le estaban pegando a su marido. Sí les pegaron. El gobierno que defiende Trebuch, el gobierno que defiende Majul, el gobierno que defiende Fantino, el gobierno que defiende Rossi, el gobierno que defiende Feynman. Le pegan a las personas con discapacidad, los dejan sin fondos. Y ustedes normalizan eso, ¿eh? Majul, Trebuch, Feynman, Fantino, Rossi. Ustedes normalizan eso, ¿eh? Y lo hacen adrede. Adrede. Vamos a escuchar más testimonios, en este caso de un padre que estaba ayer también en la movilización. ¿Es tu hijo? Sí, ¿Cómo se llama? Santino. Él tiene 11 años. Desde que nació, que viene con kinesiólogo, terapeuta ocupacional. Son todos profesionales que ayudaron. Vos hoy lo ves en silla de ruedas, pero él, gracias a Dios, camina. Pero si yo no tuviera el kinesiólogo que tuve, si no tuviera la fonodióloga que él tiene, él no podría hablar. Yo peleo mi sueldo con el empresario o con quien venga a pedirme mi servicio. ¿Ellos con quién van a pelear? ¿Con eso que tenemos enfrente? ¿Contra el Congreso? ¿Contra un presidente que es necio sobre todo esto? Que no escucha lo que nosotros le estamos tratando de decir, que ellos no pueden pelear. Ellos no pueden pelear. Somos nosotros los que tenemos que pelear. Por eso estoy acá. Y es la primera vez que vengo. No vine en todas las marchas, pero esta vez tenía que venir, tenía que dar mi grano de arena. Él no puede pelear. Intentaré pelear como pueda yo. Ahí estaba
uno de los tantos testimonios de ayer. Y les voy a pasar más. ¿Saben qué? Porque esto tiene que circular y tiene que llegar a los diputados, a los senadores, que están dispuestos a sostener esto. Ahora vamos a ver algunos diputados que ayer fueron al Congreso y repitieron que van a apoyar los vetos de Milei. Vamos a escuchar otro testimonio de una mamá ayer. Los tratamientos no se están haciendo. Cata, justo habíamos conseguido todo con la maestra integradora, tenía todo. Estaba empezando a hablar otra vez y otra vez se atrasó. ¿Y por qué se atrasó ahora? Se atrasa porque tiene una rutina y le cortan la rutina y ya otra vez vuelve para atrás. Se acostumbra a los profesionales, a donde quiere, ella donde está siempre, y después no quiere entrar. ¿Por qué pensás que Milei no quiere tener más, no quiere darles más el subsidio a los chicos? Se agarra de los más vulnerables, de los más chicos o las personas que no pueden. Yo no predije que Cata tenga TEA y todo. Uno no elige, vienen los hijos, no sabemos. Y no sé por qué lo hace. Lo hace, no tiene corazón ni con los jubilados. ¿Qué le voy a pedir a mi suegra que cobra las cosas de Cata? Yo tengo epilepsia y yo no sé qué elegir. O darle las terapias a ella o me compro los medicamentos yo. Esto se suma a lo que nosotros, la verdad que cubrimos y mucho, que tenía que ver con lo que recién contaba esta mamá, que es no solo ahora le cortan las terapias a las personas con discapacidad, sino que este gobierno también le cortó los medicamentos a pacientes oncológicos o con enfermedades graves y extrañas y que las obras sociales de las prepagas no cubren, nadie cubre y el Estado es el que le salva la vida, que cuida a su gente. Y esto que decía esta mamá, de que los tratamientos son progresivos y que si se cortan hay una regresión. ¿Quién le devuelve esa regresión a esa nena? ¿Quién le devuelve a las personas, por ejemplo, que les cortaron los tratamientos oncológicos el tiempo que no tuvieron el acceso a esa medicina? Y varios murieron, Varios murieron, pues no es joda esto. Están matando gente. Los matan. Si vos le cortás los medicamentos a un paciente oncológico, lo estás matando. Si vos le cortás los medicamentos a un jubilado que lo necesita, lo estás matando. Si vos no le permitís acceder al hospital Garrahan a un niño, lo estás matando. Y si vos a una persona con discapacidad le cortás las prestaciones, también. Esto es lo que está pasando con este gobierno. Sigo con testimonios. Ayer estuvo también Valentina Bassi, muy conocida, una gran actriz, que además tiene un hijo con autismo y que es una de las también caras obviamente visibles porque hay muchas familias que atraviesan eso. Y en el caso de Valentina, al ser actriz y al participar muy activamente de todo esto, es súper importante su voz y también hablaba del tema. 3.000 pesos la hora para un acompañante terapéutico, para el laburo que hace una T, no es imposible. 3.000 pesos la hora, perdón, es menos que el mínimo para el servicio doméstico. Exactamente. Cuando mi hijo me dijeron que iba a tener que sacar el CUD, que tenía discapacidad, yo me volví loca porque dije, mi obra social no va a tener la estructura para abarcar todas las terapias que me están prescribiendo, porque es una obra social chiquitita. Y ahí me explicaron, me dijeron, no, Valentina, hay una ley. O sea, vos podés elegir cualquier terapeuta, no importa que trabaje en la obra, que sea prestador nuestro. Podés elegir cualquier terapeuta que esté inscrito en Superintendencia de Salud, porque el arancel es unificado, y vas a poder tener acceso a las terapias que vos elijas. El alivio que sentí yo cuando tuve esa reunión en mi obra social fue como ese alivio hoy no lo están sintiendo las personas que están tramitando un CUD. Claro. Porque eso es lo que se rompió hoy. Uno de los reclamos importantes de todo esto es, para escucharlo mucho, el nomenclador, que es básicamente cuánta guita se le paga esto a los prestadores, a los acompañantes terapéuticos, a los psicólogos, a los psicopedagogos, a los psicomotricistas, a los musicoterapeutas, a los transportistas, a todos los que están alrededor de un acompañamiento integral a las personas con discapacidad, que cada una necesita algo distinto. Bueno, si le pagan 3.000 pesos la hora, se va a ir a hacer otro laburo.
No puede. Si le pagan, como nos decía hace un rato Mauro Acedo, 12.000 pesos a un psicólogo, y bueno, va a tener que empezar a atender pacientes en forma privada para poder pagarse la comida a él, para poder pagar el alquiler él. Porque no llegás, sino. Los transportistas van a dedicarse a otra cosa, no a transportar a las personas con discapacidad. Y Milei vetó eso. Y ayer cuando fueron a reclamar por eso, por estos sueldos de mierda, y por los derechos, pues es un derecho que tienen las personas con discapacidad. Parece que se olvida esto, que le estamos regalando algo. No estamos regalando nada, es un derecho. Los reprimieron. Otro testimonio de una mamá ayer en la movilización. Ellos sí o sí tienen que hacer terapia, ¿me entendés? Porque incluso mi hijo va a un set, porque ahí tiene todos los tratamientos, pero aparte afuera tienen que hacer terapia para hacer un tratamiento más exclusivo, ¿me entendés? En este caso están haciendo muchos recortes y no es justo. Y me parece que él tendría que tener en cuenta eso como presidente. Yo lo voté y me hago cargo, yo lo voté, pero si sigue así yo no lo vuelvo a votar, porque está tocando lo más sagrado que es para mí mi hijo, ¿me entendés? Y así un montón de casos. Es interesante este testimonio de una persona que efectivamente votó al presidente Milei. No soy yo, sino que los propios mileístas te dicen que nadie los votó a ellos porque confiaban en ellos, sino que era gente que estaba decepcionada de las dos experiencias anteriores, de la experiencia antiperonista y de derecha de Macri y de la experiencia peronista de Alberto Fernández. Y bueno, apareció otra opción y votó ahí confiada porque la verdad que la situación tampoco era genial. Nadie vota que saquen pensiones a los que dejen en la calle a los discapacitados. Nadie vota que le arruinen la vida a los jubilados. Nadie vota que dejen a los niños sin el Garrahan. Nadie vota que vuelvan a endeudar el país. No se vota eso. Milei dice, bueno, para mí me votaron y yo mostraba la motosierra. Sí, pero dijiste que le ibas a pasar la motosierra a los ricos. Y los ricos son los que agarraron la motosierra de la manija para pasársela a todo el resto. Y hay algo importante también, porque vi también allí en redes, bueno, si lo votaste a Milei, jodete. El 56% de los que fueron a votar votaron a Milei. Entonces no es una buena forma de construcción decirle, bueno, jodete, culpa tuya. Si la estás pasando mal y lo votaste, jodete. Hay que tener empatía, porque eso es a lo cual nos quiere llevar Milei, a perder esa empatía. El que está al lado y votó distinto y la está pasando mal, hay que ayudarlo, hay que acompañarlo, hay que estar y no acusarlo, no decirle culpa tuya. También hay que mirarnos un poquito a ver qué le ofrecimos. Y sobre todo qué le ofrecemos a futuro, porque si no, capaz que no va a votar a Milei, pero capaz que no va a votar a nadie. Y va a empeorar la vida, y va a empeorar la democracia, si la mayoría de los argentinos no va a votar. Tiene que ir a votar. Y tiene que ir a votar algo que nos saque de esto. Acusarlos de que son los culpables de esto cuando el culpable es Milei. No esta mamá. El culpable es Milei. Es Luis Caputo. Es Patricia Bullrich. No esta mamá. Uno más, en este caso, un paciente con discapacidad. Quiero que escuchen. La sociedad tiene que comprender que la ley de emergencia en discapacidad es nuestra ley bases. ¿Por qué? Porque desde cuando uno va a una rehabilitación, lo que hace es practicar su cuerpo, trabajarlo, para poder salir a ese mundo, y después vamos a tener que discutir un montón de cosas, porque falta trabajo, porque falta infraestructura, falta una cuestión de... ¿Cómo es tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel. Claro, es todo, ¿no? Lo que depende para ustedes puedan salir al mundo. La verdad que sí, y aparte uno se encuentra con falta de trabajo, por ahí te capacitas en algo y por cuestiones edilicias el lugar donde vas a trabajar te ponen en otro lado. Bueno, en la ciudad no hay rampas. Entonces digo que es como todo, es todo mucho, ¿no? Hay una convención internacional que nos ampara en esto de que queremos ser el primer mundo. Bueno, digo, tenemos leyes internacionales, el mundo nos está mirando y es parte, ¿no?, de todo lo que, de cumplir, ¿no? Vivamos en un país de primer mundo, en serio.
Ahí teníamos eso, un relato ya directamente en primera persona, de alguien que dice, esta es nuestra ley bases. Que la acompañaron, sí, diputados, senadores, gobernadores, que no tuvo un solo logro de lo que dijo que iba a hacer. Simplemente cimentó y legalizó la transferencia de riqueza otra vez desde las mayorías hacia los sectores más ricos. Y ahora sí, un último testimonio, hubo un montón ayer, hicimos una selección, por ahí hasta nos quedamos cortos, porque habría que escucharlo en loop todo el tiempo, estos casos, para que se entienda y para que los diputados y senadores no acompañen este veto. Vamos a escuchar a una mamá de vuelta. No hay para pagarles y bueno, como sea, se hace rifa, se hace lo que sea para pagar todos sus profesionales. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de este veto? ¿Qué quieres que te diga? Indignación porque mi hijo nació con una discapacidad. Vos imaginate, yo con 21 años al tenerlo peleé contra la vida porque hasta un riñón le di para que él siga estando. Y verlo que un Estado me lo quiere matar, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir para nada. Gracias. Bueno, ahí está el testimonio de Juli, la mamá de Santi, que como muchos, obviamente, acá en Mar del Plata y en el resto del país, ¿no? Los mismos testimonios. Un Estado que quiere matar a las personas con discapacidad. Este último testimonio era de Mar del Plata, veíamos en la pantalla, muy buena cobertura de C5N, Mar del Plata, Córdoba, el Congreso, hubo movilizaciones en distintos lugares del país. El gobierno lo quiere matar, dijo esta mamá. Y es así, ¿eh? Las decisiones de gobierno matan. Todas. O salvan. Todas. Por acción o por omisión, el gobierno mata o salva. En este caso está eligiendo matar. Lo mismo cuando deja de arreglar las rutas. Lo mismo, repito, cuando desfinancia la salud. Cuando le quita los medicamentos a los jubilados, a las personas con tratamientos graves. El gobierno mata cuando hace eso. Y tiene un montón de cómplices. Un montón. Ayer, nuestro compañero Lautaro Maislin enganchó a varios diputados que estaban ahí en las inmediaciones del Congreso para preguntarles, che, hubo un montón de gente acá manifestándose contra el veto a la emergencia en discapacidad, los reprimieron encima. ¿Qué van a hacer? Varios se hicieron los distraídos y una encima salió a reivindicar recortarle a las personas con discapacidad. Mirá. Yo solamente con el armado de la provincia, preparado para blindar el veto. Vamos a ver. ¿Qué le dice a las personas con discapacidad que estaban manifestándose hoy? ¿Qué tal, diputada? ¿Preparada para blindar el veto? Ya lo dije públicamente, ya ¿Qué lo le dicen a las hablamos. personas que estaban hoy manifestándose por discapacidad? ¿Van a votar en contra de emergencia en discapacidad? Acompañamos al presidente. Sí, Esta es Rocío esa Bonacci es la realidad. la que Y nos habla. sorprende que a la gente le llame la atención que el oficialismo votamos a Javier, lo vamos a acompañar a Javier. ¿Era héroe? La gente que lo votó, no, para nada, la gente que lo votó a Javier en la provincia de Santa Fe está votando este modelo de país. ¿Preparados para blindar el veto? Por supuesto. Y esta es Responsabilidad Santillán, fiscal. la diputada Sí, Santillán. a los padres discapacitados que habían. Bien, gracias, Juliana. Y habla de estabilidad fiscal, decía Santillán. Bueno, vamos a hablar de estabilidad fiscal, diputada Santillán. El Congreso tiene una oficina, que es la Oficina de Presupuesto, que cada vez que hay un proyecto de ley calcula cuál es el costo fiscal de esa ley. Es muy importante ese trabajo, porque si no es todo biribiri. Es, no, sí, la estabilidad, el equilibrio, no sé qué, los cuca. Esta oficina del Congreso es una oficina técnica que le dice a los diputados y les da un insumo técnico y le dice, mira, esto que vas a votar cuesta esto. Ahora podés decidir vos votarlo o no votarlo. Pero ahí está la información posta. Bueno, obviamente analizaron el impacto fiscal de la emergencia en discapacidad. De hecho, lo analizaron dos veces. Dos veces. En la segunda con mayor detalle. Y les voy a mostrar la segunda, que es la que más impacto fiscal muestra. ¿Cuál es el impacto fiscal de la emergencia en discapacidad? Acá está detallado en este cuadro que, repito, es de acceso público, lo tienen todos los diputados, todos los senadores.
Lo importante es en porcentaje del PBI. Bueno, nuevas altas en el plan de discapacidad, ¿sí? Las nuevas altas que se calculan. Como obviamente no sabes cuántos, hay un margen entre el 0,25 y el 0,48% del PBI. ¿Ve? Entre el 0,25. La compensación de emergencia a los prestadores representa el 0,03% del PBI. La actualización de asignaciones para talleres protegidos, que es donde trabajan, por ejemplo, la hermana de Mauro que nos contaba hace un rato. Escuchen el número. 0,0009% del PBI. Disminución en contribuciones patronales, 0,0015 del PBI. Si ustedes suman esto, como máximo, si tomamos en la primera que tiene un rango, el 0,48, esto te da 0,51% del PBI de máximo. O sea que está en ese rango, entre el 0,25 y el 0,5 del PBI. La misma oficina de presupuesto calculó cuál fue el costo fiscal de bajarle un impuesto a los ricos. Un impuesto a los ricos es bienes personales, que son las personas que más tienen en el país, pagan un impuesto no sobre sus ingresos, sino sobre su patrimonio, sobre sus bienes personales. Este gobierno bajó el impuesto a los ricos. Y cuando lo iba a bajar, esto está en la ley bases, la misma oficina de presupuesto calculó cuánto va a costar esto. Porque obviamente si vos bajás, eso tiene un costo fiscal, pero al revés. En lugar de tener que poner más, reduce los ingresos. Bueno, acá está la tabla que mostró que el año pasado el costo fiscal de bajarle el impuesto a los ricos fue del 0,45% del PBI. No hay que ser un genio de matemáticas para ver que si vos volvés a poner el impuesto a los ricos donde estaba, podés pagar tranquilamente la emergencia en discapacidad. Entonces no es cierto que no hay plata. Lo que hay son prioridades. Milei, Caputo y Bullrich tienen como prioridad que los ricos paguen menos y que las personas con discapacidad no puedan acceder a sus derechos. Porque la cuenta da. Solamente con esto. Puedo encontrar un montón de otras cosas, pero solamente con este impuesto que pagan los más ricos del país. No subirlo, no subirlo. Volver a ponerlo donde estaba cuando asumió Milei. Entonces, ¿qué te dicen? Ustedes siempre planteando suba de impuestos. La única forma de que haya crecimiento económico es bajando impuestos. Mirá, este es un impuesto al patrimonio. Lo que deje de pagar ese rico por ese impuesto no lo va a reinvertir. Va a dejar de pagarlo o se va a comprar otro departamento. Lo que vaya a personas con discapacidad va todo a consumo. A salarios de prestadores, a insumos, a que esas personas puedan tener vida. Todo va a consumo, o sea que todo vuelve al final. Lo que vos sacás de bienes personales no vuelve por ningún lado. Entonces lo que hay son distintas prioridades. Plata hay, Plata en este país hay. El gobierno decide dársela a los ricos. Y quiero cerrar con algo, porque la editorial se llama Milei y Videla, y les mostré al inicio cómo tanto Milei como Videla dicen que los que pensamos distinto tenemos el cerebro con parásitos que nos hacen pensar distinto y por ende hay que eliminarlos. Lo decía Videla, lo dice Milei. Es más, podemos ponerlo de vuelta porque se sumó muchísima gente mientras hacía el editorial. Poné por favor de nuevo el primer material, que es el editado que hizo el periódico Pausa, sobre el discurso de Videla y el discurso de Milei, vinculado a los que pensamos distinto y cómo nos lavan el cerebro. Escúchalo. Se pretende conculcar ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebro, de la confusión de nuestra juventud. Cuando hablo de parásitos mentales no me refiero a personas. Las personas son víctimas de estas ideas olajadas en un cerebro a fuerza de décadas de adoctrinamiento colectivista. De desapegarnos a eso que nunca debíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales, de familia, de patria, de dignidad. El punto es que una vez que las ideas y a estos parásitos mentales le toman la cabeza, cuanto más le toman esa cabeza,
El problema es que los convierten en zombies, es decir, lo convierten en una secta, que es básicamente lo que son la secta cuca. Esa es la subversión. Y ese es el flagelo contra el cual las Fuerzas Armadas luchan y pretenden ser comprendidas. Eso es un poco en sí el sentido de esta convocatoria a esta conferencia. Videla 1977, Milei 2025. Los que piensan distinto les lavaron el cerebro. Hay que aniquilarlos. Y es demasiado parecido, por no decir igual. ¿Y por qué quería cerrar con algo y venía hablando de las personas con discapacidad? Porque ayer, después de ver este trabajo que hizo el periódico Pausa y después de ver la represión a las personas con discapacidad, me acordé que en el Nunca Más, en el libro que hizo la CONADEP, que acá les muestro, la tapa para los que no la conozcan, había un capítulo justamente sobre la represión a las personas con discapacidad. Porque los genocidas no tuvieron ni siquiera consideración de las personas con discapacidad. Y hay un capítulo en el Nunca Más sobre esto. Y los casos son tremendos. Este es el capítulo. La represión no respetó, en ese momento se llamaba inválidos ni lisiados. Ahora cambió la forma de hablar sobre esto. Dice la CONADEP, desde todo punto de vista un operativo de secuestro de personas significa un estado de extrema indefensión, la impunidad, la desmesurada desproporción de fuerzas empleadas, la nocturnidad y clandestinidad de los operativos, la demostración de estar actuando en ejercicio de alguna autoridad pública y de gran violencia argentina, convierten a cualquier, sigamos, situación en lo mismo. Ahora, decía, y hay varios casos, y ahora les voy a leer, que esto además empeoraba cuando se trataba de personas con discapacidad. Escuchen este caso. Y escuchen lo que decía Videla. Les voy a leer textual lo que dice el Nunca Más. 3 personas, una de las cuales inválida, presenciaron en plena vía pública, en las barrancas de Belgrano, cuando personas de civil introdujeron en un Ford Falcon a Claudia Inés Grunberg, estudiante de sociología que desde los 5 años sufría de artritis deformante en todas sus articulaciones, dedos sin extensión, además de una renguera evidente luego de 10 años de no poder caminar. 2 años después, los 3 testigos, entre los que se encontraba José Liborio Poblete, serían también secuestrados. El caso Poblete, después les voy a contar, fue el caso de la anulación de las leyes de impunidad. Y sigue, en el Nunca Más, el general Videla contesta sobre este caso a periodistas ingleses. Y ahora les voy a leer el textual de Videla. El caso de esta niña, a quien usted hace referencia, que no conozco en detalle, se refiere a Claudia Inés Grunberg, presa por subversiva, entiendo que está detenida a pesar de estar lisiada. Vuelvo a la parte inicial. El terrorista no solo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana. Revista Gente, 22 de diciembre del año 77, reproducido también por Diario Popular, Clarín, La Opinión, Crónica y otros medios de difusión nacional con fecha 18 de diciembre de 1977. El que quiera va a la hemeroteca a buscarlo o lee el Nunca Más. O sea que Videla dice acá que a Claudia Inés Grunberg, que tenía artritis deformante, la secuestraron. Perdón, sigue el Nunca Más diciendo que Claudia Inés Grunberg continúa desaparecida. Está desaparecida. Y la secuestraron, dice Videla, por lo que pensaba, por activar ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana. Obviamente no era un riesgo ni un objetivo militar, lo dice ahí, sino que la secuestraron por activar ideas distintas. Y hay más casos en el libro de la CONADEP. En víspera de cumplir sus 20 años, Rosa Ana Frigerio fue retirada de su casa en la calle Olavarría, en la ciudad de Mar del Plata. El 25 de agosto del 76, un grupo de personas vestidas de civil la cargaron en una camilla a esta joven y se la llevaron. En ese momento, la víctima de este secuestro tenía todo su cuerpo enyesado por haber sido operada de la columna vertebral. Al tiempito, cuenta la CONADEP, llamaron a su mamá y a su papá y le dijeron que murió en un enfrentamiento. Explícame cómo estaba en un enfrentamiento una persona que tenía todo el cuerpo enyesado por una operación de columna vertebral. Seguí pasando, porque el capítulo es muy interesante. Ahí está.
Los citaron y les dijeron que murieron en enfrentamiento a las 3 de la madrugada. Hay más casos. Sigamos mostrando. José Liborio Poblete, el que le decía, chileno, técnico tornero, tuvo la desgracia de perder sus 2 piernas a causa de un accidente automovilístico. Se casó con Gertrudis María Slasic y tuvieron a una niña, Claudia Victoria, que es una nieta recuperada, que fue robada cuando tenía 8 meses de edad el 28 de noviembre del 78. El caso Poblete fue el caso de la anulación de las leyes de impunidad. Un caso de una persona con discapacidad que fue secuestrada y desaparecida por Videla. Demasiadas coincidencias. Demasiadas. El que me quiera exagerado, bueno, que vaya a los libros, que vaya a la hemeroteca, que estudie política económica y que vea que es otra vez lo mismo. Un plan económico de miseria planificada para un grupo de empresarios ricos y que utiliza el miedo, la represión y el terror para imponerse. Por suerte, la historia argentina muestra que eso no dura para siempre, que en algún momento termina y que la sociedad argentina no deja de estar en la calle, de reclamar, de protestar y de reivindicar sus derechos.